Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez. Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Ajustando el Paso aquí en Radio Grito, y nos puedes escuchar por YouTube, por podcast o por Facebook, todas las plataformas sociales. Ajustando el Paso, nuestro programa radial, y disfrutando de nuestro cafecito mañanero de la Hacienda Renacer. Y me acompaña nuevamente, esta es la secuela, mi amiga y abogada, licenciada Iraris Vélez. Bienvenida. Gracias, encantada de estar con ustedes otra vez en este precioso espacio. Sí, y la semana pasada hablamos de la congruencia legal y espiritual desde tu punto de vista de, ¿verdad?, tu experiencia personal, como siendo una mujer de fe, comenzaste tus primeros pininos en un bufete muy reconocido en Puerto Rico, pero había una incongruencia interna, no había paz, y esto fue ahí, cuando te conectabas contigo misma hasta que abriste tu práctica laboral. Y también hablamos de cómo la vida, y sabemos los creyentes, que Dios te va llevando a un nicho. Así que tu nicho es la parte de iglesias, ministerios, escuelas, muy fuerte la parte laica, muy fuerte esa parte ministerial. Pero ¿qué pasa, Iralis? ¿Qué te has encontrado en estos procesos? ¿Qué es un común denominador que estás viendo que se convierte en una gran oportunidad de educar? Bueno, lo primero es la falta de organización dentro de una organización. Uh-huh. Y ese es el principio. Si la base de esa organización no está debidamente estructurada, realmente el éxito de esa, aunque tengas éxito aparente, realmente cualquier cosa la puede destruir. Y de hecho, también es así que he tenido casos donde han habido cismas dentro de la iglesia, porque son ministerios, cismas, sí, divisiones dentro de la iglesia, cuando hay unas diferencias, cuando realmente el Señor no ha llamado a nadie. Uh-huh. Realmente, y entramos a una organización por esa pasión, porque puede haber un deseo genuino De servir. y eso te hace mover. Y eso no está tan mal cuando es una organización para ayuda a ciudadanos, acciones de caridad, donde hay ese deseo de servir, de alimentar a la gente, de llevar el evangelio, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de una congregación de fieles, es terrible. Es terrible no estar organizado, no tener, para cuando venga ese día malo, cuando venga ese día de la disciplina, cuando hay, que la palabra habla de la disciplina, cómo debe darse, pero organizacionalmente tú tienes que tener tu reglamento, tu constitución, que te establezca los pasos. Es más, lo más sorprendente es las juntas de directores. No existen en muchas ocasiones, no existen. Es un grupo de personas, somos estas personas. ¿Y quién toma decisión? Pues nosotros. Sí, cuando hablo de organización, Iralis, me viene a la mente el que a veces tenemos la falacia de que como es algo ministerial, nos reunimos y arrancamos, dale para adelante. Ahora, aquí en las leyes tenemos primero que incorporarnos como una organización sin fines de lucro. En el Departamento del Estado de Puerto Rico, del SAQE, se maneja dinero, donativo, me das 10 pesitos. Pues hay que abrir una cuenta bancaria. Sí, todas las repercusiones que hay a nivel del Departamento de Hacienda, y la gente, no, aquí hay separación de iglesia y Estado. Mire, señores, hay separación de iglesia y de Estado, pero a veces pareciera ser que es cuando es conveniente. Cuando es conveniente. Y eso también trastoca, lacera tu credibilidad, tu testimonio. Mire, si el primero que sacó las mesas del templo fue el Señor Jesucristo, cuando se dio cuenta de que vendían los corderitos que supuestamente tenían algo malito. Ese corderito lo sacaban porque no era bueno para el sacrificio, pero lo volvían a vender. Imagínese, y eso estamos hablando de que eso ha ocurrido siempre, porque el ser humano tiene, ¿verdad?, esa propensión, a pecar, a hacer lo malo. Y entonces nosotros estamos todo el tiempo sacrificando, por eso es que no es tan fácil. Así que nosotros hemos diseñado este currículo de enseñanza para tratar de que las personas que estén interesadas en mantener una estructura realmente organizada
puedan desarrollar desde el proceso cómo deben incorporarse, si es que están obligados o no. Porque mira, ciertamente no hay una obligación en las iglesias de incorporarse, pero es que eso tiene unos retos. Y lo vemos después cuando hay un divorcio en esa familia, entonces se quieren dividir hasta la antena de una emisora. Se quieren, todo se lo quieren llevar, los cuadros, lo que se compró, porque se entiende que es ganancial cuando era un ministerio. Así que hay muchas complicaciones, ¿verdad? Y vivimos dentro de estos retos. Así que déjame ir un poquito para atrás. Así que Ujú. tú, viendo esta necesidad donde hay mucha falta de Sí. conocimiento, confusión, y hay un aspecto cultural que quiero resaltar en breve. Tú dices, espérate, vamos a educar. Vamos a empezar en cero y estás desarrollando un currículo que le llamas congruencia organizacional con la misión de educar desde lo más básico hasta llevar a lo más complejo, que es el liderazgo, como nosotros llevar un grupo de voluntarios o de empleados dentro de algo que se llama ministerio. Eso es lo que estás haciendo. Sí, hay una parte de este proceso de congruencia organizacional que va a estar dirigido a ministerios, iglesias, ¿verdad? Y dentro de eso, pues aquellos ministerios incorporados, escuelas, etcétera. Pero tengo otra sección de congruencia organizacional para todos los demás, Exacto. para todas las demás industrias que tienen ese mismo dilema. Su cultura organizacional es deficiente, donde no tenemos tampoco Ujú. unas guías estructuradas y nuestros manuales están obsoletos. Mira, las leyes han cambiado. La ley ya cambió, una de las leyes más importantes que hemos tenido en el punto de vista laboral, cambió en el 2017. Luego la cambiaron en el 2022, el Tribunal Federal la devolvió al 2017. Y entonces hay mucha confusión en términos de cuál es la ley que me aplica. ¿Me aplica la del 2017 o me aplica la del 2022? ¿O me aplica la que revocaron en el Tribunal Federal? ¿Qué hago? Ese tipo de gestión nosotros la trabajamos y vamos a estar trabajando desde el reclutamiento y la selección hasta la salida o despido, ¿verdad? Dentro de todo esto. Pero eso es en el aspecto que es para ambos, ¿verdad? Claro, Para ambos. claro. Pero hay un impacto que queremos resaltar. Yo quisiera que tú me apoyaras en resaltar. Ujú. El que cuando ya es una organización con bona fide, o sea, con un propósito ministerial de evangelizar y respectivamente la religión, Ujú. yo siento, ¿verdad? Y quiero que traerlo a la audiencia para que mediten y piensen y nos comenten. Yo pienso que la responsabilidad es mayor. Por supuesto, siempre siempre la vara va a ser más alta. Yo pienso eso. Siempre va a ser más alta porque son personas que no solamente se sienten en eminencia, sino que buscan, ¿verdad? Estar en ese estándar. Por lo tanto, siempre la persona va a estar viendo aquello que no hay en ti, que tú se Ujú. supone que tengas, ¿verdad? Y a veces nuestras expectativas realmente sobre eso, sobre las personas que están en dirección, sobre los que están en obispado o en decanatos o en esas posiciones, esperamos más de ellos, pero es, Exacto. y ahí está la humanidad pura. Pero si lo vemos desde el punto de vista bíblico, la Biblia claramente dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Pero nosotros lo leemos, pero no entra por aquí y no sale por acá. Entonces, eso, la vara siempre, volviendo a tu pregunta, sí, la vara va a estar siempre más alta para el que está en una posición de poder o de testimonio, que yo creo que es mayor que el mío. Mire, Liz, aquí hay un tema que me gustaría tirarlo al medio. Vamos a hablarlo como es. Esa vara es mayor porque las personas quieren venir a mí, a un ministerio, a una escuela, porque dicen, aquí va a haber ¿qué? Valores. Aquí mis hijos van a venir. Yo quiero caminar un camino de paz, de fe. Pero entonces, de momento me entero que ese líder o esos directivos o esa junta, cuando van a llenar las planillas, no, pero espérate, no me pongas en la que gané tanto. Ah, mira, pero págame un poquito cash y el otro en la 480. Pero ven acá, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y no, porque entonces me quitan unos beneficios porque yo tengo la asistencia de alimentos y tengo el plan 8, así que yo te puedo trabajar, pero no me puedes llenar los papelitos. Pero espérate, pero soy líder del grupo de música de iglesia. ¿Pero cómo es la cosa? Explícame eso, Irali. ¿O es que son películas que yo veo de terror? Mm, ocurre. Lastimosamente eso ocurre. Y de nuevo, en algunas
de alguna manera está impregnado dentro de culturalmente, pero en el humano. No tiene que ver con los puertorriqueños. Porque, ¿verdad? Siempre nos lastimamos diciendo que son los puertorriqueños que son jaiba. Pero no. Eso no es. La gancería puertorriqueña. Sí, pero No. eso está regado en el mundo. O sea, el aspecto de ser listo, de tratar de buscar su propio beneficio, es parte de la condición humana. Pero ciertamente cuando yo estoy en una posición de liderazgo, tengo que ser más coherente Ahí está. con lo que digo, Ahí está. al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, Ahí y está. seguir los mandatos. Si yo quiero seguir estrictamente ¿verdad? Y tener coherencia en mi ministerio, pues debo seguir las enseñanzas que están ahí. Ahora, desde el punto de vista natural y legal, pues siempre vas a tratar de buscar si te pueden ayudar con unas cosas legalmente, pues mira, tienes derecho a que legalmente eso se dé. Aquí la cosa ocurre cuando tú a sabiendas mientes en una solicitud, por ejemplo, de empleo, diciendo que eres soltero cuando estás casado. Cuando necesitas recibir un beneficio de vivienda o de algún tipo de cosa, que dice, sí, estoy casado solamente con 2 hijos, y de momento sale otra barriga, ¿de dónde? Si solamente no había un esposo, no había una pareja, etcétera, etcétera, para gozar de estos beneficios, y aún así tenemos ese deseo de hacer las cosas buenas delante del Señor. Bueno, pues ahí está la incongruencia, porque hay algo en mí que no he soltado. Exacto. Y obviamente el trabajo mío como abogada no es estrictamente de predicar, porque no soy pastora, pero sí tengo la convicción de que uno debe ser, ¿verdad? Coherente con lo que tú crees, lo que tú creas debe ser coherente, y ciertamente se te exige más. Al que más se le da, más se le exige también. Así que Así que la vara es mayor porque hay muchas miradas atentas a nuestros comportamientos. Como figuras públicas, tú eres una figura pública porque eres una abogada, vas a tribunales, defiendes, orientas. Yo en mi parte como coach. Y la gente espera un comportamiento que sobresalga, pero que sobresalga en congruencia. ¿Para qué? Para decir, soy ejemplo a seguir, soy modelo. Porque si no, los vamos a confundir, Irialí. Vamos a confundir a una población que te trae unos niños a una escuela evangélica o una escuela cristiana laica o a una iglesia, viene con una situación, pero de momento se entera que uno de esos líderes, pues mira, tiene una trampita para coger agua del vecino, o hay unas cositas que no paga para buscarse unos beneficios. Porque entonces, ¿qué es esto? Yo diría, más que cultural el tema de gancería, que a través del tiempo empezamos a normalizar comportamientos que no están bien. Y es hora de ir atrás, es hora de ir a la congruencia, es hora de cimentarnos en la brecha. Y aunque todo el mundo lo haga, no, pero nena, eso todo el mundo lo hace, pero yo no. Y eso supone salirnos de la norma, de lo que es socialmente aceptado, pero tú sabes y sabes dentro de ti que no es congruente. Y eso pasa en todo tipo de negocio, en todo tipo de compañía. Por ejemplo, puede haber un negocio de familia y tú, por ayudar precisamente para que, y eso yo lo he tenido tantas veces en mi oficina, para ayudar a la persona para que tenga el plan del gobierno, para ayudar a la persona que tenga algunas ayudas gubernamentales, pues no lo tienes completamente en nómina, o le tienes unas horas para que cualifique, etcétera, etcétera. Y ¿sabe qué? Al final del día no hay amistad, no hay fidelidad, no hay lealtad, no hay palabra, y tampoco hay agradecimiento por la gestión. Y sabe que usted termina con una reclamación bien alta de bono, de overtime, de 1000 penalty. Usted termina con una reclamación laboral de despido injustificado y todas esas cosas, habiendo, entre comillas, ayudado. Ayúdese usted. Un favorcito. Bueno, me están haciendo señas, vamos a una pausa, porque cuando regresemos, licenciada, quiero que le hables más ahora del currículo de congruencia organizacional que va a estar desarrollando en el área metro en tu oficina y en el área oeste acá en la Hacienda Renacer, para que estén atentos y puedan trabajar instruirnos. Así que quédate con nosotros y regresamos. Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo.
Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web. Bueno, y aquí de regreso en Ajustando el Paso, estamos hablando hoy de congruencia organizacional con nuestra amiga y colega, la licenciada Eralis Vélez. Gracias por seguir con nosotros en esta segunda mitad de este episodio, y se pone interesante porque estábamos hablando de en tu carrera, ¿verdad? 30 años que ya vas a cumplir como abogada, y en el nicho que te has movido, que has entrado congruente contigo mismo, de educar y representar a muchas organizaciones sin fines de lucro con propósito de evangelizar, de más escuelas y demás. Y has visto la necesidad de educar, y por eso nace un currículo hermoso que yo estoy, ¿verdad?, apoyándote 100%. Ahora, antes de que quisiera que le hablaras a la audiencia de qué lleva este currículo, pero antes de eso yo quiero resaltar, Iralis, que el ser humano, nosotros no lo sabemos todo. Tú eres especialista en leyes, yo me voy en la parte de coaching, neurociencia, pero yo no soy médico. ¿Y qué pasa? Es importante que para poder crecer seamos humildes. Y la humildad es una cualidad, es un don, una virtud, que bien dice que es la capacidad de reconocer que tengo unas limitaciones y actúo sobre ellas. Lo contrario es la arrogancia, que aunque no sé, no, yo lo sé todo y me meto al lío. Pero humildad para decir, mira, mi fuerte no es la parte legal, mi fuerte no es manejo de empleados, oriéntame que lo quiero hacer correcto. Y lo quiero hacer correcto porque si yo pertenezco a una organización con fines de evangelizar o cristocéntrico, yo quiero ser el ejemplo, yo quiero vivir en integridad. Ahora bien, siendo humilde, que esa es la primera característica para sentarnos a educar. Háblame de ese currículo. ¿Qué trae? Bueno, este currículo, ¿verdad?, es bastante amplio, y yo creo que estamos pidiéndolo mucho en ese currículo. Vamos a entrar desde qué te motiva a ti verdaderamente a crear tu organización. Y no solamente aquellas de base de fe, estamos hablando de la Cualquiera. organización across the board, cualquier entidad, cualquier compañía. Pero en particular, cuando hablamos de las corporaciones de base de fe o las iglesias en particular, ¿qué sistema corporativo, si me voy a incorporar, no me voy a incorporar, si decido no incorporarme, cuáles son los retos de no incorporarme como iglesia? Pero en algunas ocasiones yo he visto que se han incorporado iglesias con LLC, Limited Liability Company. Y eso no es. Pero ahí, desde ahí estamos hablando del tipo de desorientación, que eso tiene unos beneficios contributivos de otro tipo, pero para los individuos, y para otro tipo de compañías, pero para la iglesia. Y nos hemos confrontado con el sistema que le han creado a esa corporación. No, es que a mí me dijeron que yo podía beneficiarme de esto y del otro, y hice una LLC para una iglesia. Hello. Entonces, vamos a hablar sobre el proceso de incorporación, vamos a estar hablando de la constitución de una misión y una visión, realmente que te acompañe ese deseo genuino de operar. ¿Cuáles son las bases reales para esa creación? Después nos vamos a estar moviendo en aspectos en el caso de iglesias y escuelas, particularmente la reglamentación institucional, la reglamentación laboral y la reglamentación para padres y estudiantes que yo debo tener. Los retos que nosotros estamos teniendo ahora mismo en las escuelas son terribles, ¿verdad? La creatividad entre los jóvenes es muchísima, y estamos bregando mucho con el problema de los cigarrillos electrónicos y de vapor. Como tienen tantas formas y dimensiones, vienen en stick, en bolígrafos, en distintas formas. Pues imagínense, el muchacho todo el día con el bolígrafo aquí. Y entonces hay inoloros, algunos tienen olores, pero otros no tienen olores, no sale ningún humito, no sale nada. Tenemos retos. ¿Y qué cosas debemos tener en nuestro reglamento? Luego, en el próximo currículo, en la próxima módulo, nosotros vamos a estar hablando entonces de aquella organización en términos de la contratación, si voy a tener voluntarios, si no voy a tener voluntarios, las leyes que aplican al voluntariado. Porque desconocemos que hay una legislación diseñada para los voluntarios.
si yo tengo que pagar o no tengo que pagar fondos de seguro de Estado, con relación al voluntario o no voluntario, mis empleados, cuando yo quiero esconder un poquito de la nómina para que la nómina del fondo no sea tan grande. Y ¿sabe qué pasa? Que el que se llevó el ojo en su operación no estaba cubierto. Ay, eso me estoy riendo porque tengo una anécdota de hace muchos años. Recuerdo que estaba apoyando una organización en base de fe y cambió la ley, el salario mínimo es federal para empleados exentos. Y me dijeron, pero la vamos a cumplir poco a poco porque no hay dinero. Y yo le dije, es que poco a poco no es. Y entonces entras tú a la asesoría y dices, no, la ley se cumple, ¿sí o no? Yo la quiero cumplir en algún momento, Pedro, en algún momento la cumplimos. Eso es incongruente. Sí, no. Y lo otro es que desanimas a empleados que ya han sido fieles 20 años contigo. Entonces Mm, tienen un chispito de ley que les favorece, porque en aquel momento era un poquito de ley que les favorecía, y frente a la persona no tenemos ni el cuidado siquiera de decirle, vamos a tocar ese tema más tarde, que no esté la persona, pero en presencia de esa persona que ha molido vidrio, que ha sudado la gota gorda en ese trabajo, en presencia no tenemos esa ética de trabajo mm, para decir, no, eso es un asunto que con calma. con calma. Con calma, si la ley empieza mañana, como que con calma, ¿verdad? Y eso, pues, es confrontar, pero a la demás es educar. O sea, Así que vamos de la parte de entonces, primero la parte de ujú. estructural en términos de ley de cómo comenzar esta organización y luego viene la parte de empleados, de contratación, manejo, pago, retenciones y viene un tercer módulo o una tercera sección. Tercer módulo, donde vamos a estar hablando de esa cultura organizacional de las relaciones interpersonales, de la ética de trabajo, de cómo mantener un equipo que se sienta bien. Porque usted sabe que en cualquier organización, en medio de hay leyes como la de acoso laboral. Tiene muchísimas Mm, cosas que se tienen que cumplir, elementos que se tienen que cumplir, pero eso no evita que no hayan relaciones interpersonales tóxicas, malas, una gestión de supervisión inadecuada, hostil, que no es uniforme, que a unos sí, a otros no. Pues mire, eso es trato desigual y no importa la industria en la que estemos, eso ocurre, ¿verdad? A uno lo favorecemos, hacer lo mismo y a ese no, pero al otro sí. Y tenemos que mantenernos, ¿verdad? Coherentes. Si vamos a aplicar la norma tiene que ser uniforme. Si le vamos a dar el break de la esperanza a uno por haber Mucha hecho esperanza. lo que hizo, pues le tenemos que dar el break de la esperanza al otro que comete lo mismo, O sea que ahí ¿verdad? entonces entrarías en esa tercera fase en las políticas y procedimientos de comportamiento, Sí. que son importantísimas. ¿Sabe qué pasa? Que a mí me ha sucedido. Que yo digo, no, pero es que se supone que el empleado se comporte así, se supone. Y digo, ¿dónde está escrito? No, pero es que su sentido común no, tiene que haber una política escrita, explicada, que la gente la entienda. Y es explicada, que la entienden y se viola. Correcto. Y también es que a veces yo me he dado cuenta que es letra muerta. Es letra muerta. Lo hacemos, en muchas ocasiones tienen cosas preciosas. Se pueden enmarcar. Cubre toda oportunidad. Yo creo que no dejan nada, pero no lo aplican. Entonces, como no lo aplican, Mm. y esta persona, no, esa persona lleva como 5 años faltando y haciendo lo que le da gana. Ajá. Y ese reglamento precioso, ese manual que tiene ahí, ¿le han aplicado algo? Ni una verbal. O sea, mira, ahí está otro caso. Muchas organizaciones sí tienen los procedimientos, pero no los utilizan. O los utilizan de manera selectiva. Con unos sí y con otros no. Sí, entonces vamos a hablar de eso. Para mantener esa meta también tenemos las microconductas, unas microconductas que se van desarrollando dentro del entorno, que van dañando, como la murmuración, como el chisme, como todo este tipo, se van dañando esas microconductas donde, viste, viste lo que pasó, y entonces ni te habías enterado, no sabías nada, eso no pasó ni allí, pero entonces viene esa microconducta y empieza, wow, pero eso es tremendo bochinche. ¿De qué? ¿De qué me hablas? Así que va a ser Sí. dinámico, vamos a estar, ¿verdad? Vamos a compartir las experiencias, va a ser tipo mesa redonda, realmente donde el grupo esté allí, pueda decir, ¿verdad? Cómo se sienten en sus mismas dimensiones, por ejemplo, todos los de recursos humanos, el área de finanzas, la Claro. vamos a estar ahí de manera que se sientan
como nosotros, aquí Claro, hablando. y que puedan traer también sus experiencias que sirvan de apoyo y de aprendizaje para los demás. Así que yo estoy viendo una currículo de congruencia organizacional que comienza desde la parte legal de cómo operar, operacional, luego se mueve a la parte de empleados, de contratación, manejo de empleados, diferenciando el tipo de empleado. Eso es Sí. bien neurálgico. ¿Es un empleado por hora? ¿Es un empleado salarial que ya tiene a su haber supervisar o tomar decisiones de criterio? O sea, es una parte bien peculiar. Y luego vienen las políticas y procedimientos. Y yo creo, licenciada, que hay una parte bien importante de cómo capacitar el liderazgo. El que tiene el haber de implementar esas políticas necesita unas destrezas peculiares, de que pueda ser consistente, de que pueda ser congruente y que no esté normalizando comportamientos que no son correctos. Sí, dentro de, en el caso ya moviendo a las entidades de base de fe, cuando tenemos esos reglamentos y tenemos una constitución que seguir, y esos mandatos, tener esa sensibilidad también al llevar ese mensaje, De acuerdo. porque a veces somos muy bruscos, también herimos a la persona sabe que está mal, pero tampoco necesita que se le aplaste la autoestima, Claro. ¿verdad? Y se lleve, ¿verdad? Y a veces no tenemos esa sensibilidad, hay que buscar ese tacto, o sea, no importa si tú estás siguiendo, ¿verdad? El mandato, hay formas de decir las cosas y vamos a estar hablando de esa comunicación efectiva ¿verdad? En torno a cómo vamos a hacer ese delivery, cómo vamos a llevar ese mensaje en el organismo. Y lo otro es que domine, Dios mío, si estás en una posición de supervisión o una posición de liderazgo dentro del organismo, tienes que dominar los procedimientos y tienes para que no ocurra lo que no queremos que ocurra. Hay un desliz, hay una expresión inadecuada o hay un pensamiento suyo que es el que prevalece en la situación y no lo que estaba escrito. Claro, claro, ahí entra la congruencia organizacional. Esto es un mundo y lo que queremos es educar, pero también crear una conciencia, queremos llevar un mensaje, licenciada, de que necesitamos movernos en congruencia, necesitamos ajustar el paso y porque sea normal en muchos ámbitos una práctica que yo diga, esto no está bien, no huele bien, tiene unos riesgos a nivel contributivos, tiene unos riesgos a nivel de beneficios, a nivel de programa, y el hecho de que la gente todos los hace, que yo me pare en la brecha y diga no, va a resaltar la congruencia de esta organización. Y algo que a mí me inquieta, y lo quiero lanzar al medio. Muchas personas que nos ven y nos siguen, quizás no profesan ninguna fe particular, pero creen en Dios. Y un testimonio, cuando ven un líder que dice, se paró allá, o está en la emisora con un programa, o dirige un grupo de música, de alabanza, cuando ven que normaliza algo para obtener un beneficio, eso nada más es un impacto terrible en esa vida, porque tendemos a generalizar. Allá van aquellos, aleluya, van aquellos que mira cómo van a la iglesia, pero son igual de chanchulleros que yo. Sí, ciertamente, y como el ser humano está propenso a juzgar, Mm, pues cuando alguien cree que está con un, ¿verdad? sobre, o está en un altar o lo tiene claro. elevado, obviamente sufre mayor decepción, entonces tiene una justificación para decir, pues yo no me voy a congregar en ningún lugar. También vamos a tener un módulo que va a estar dirigido a la parte ya de cuando ya es necesario desvincularnos, cuando es necesario dividirnos, cuando es necesario prescindir del empleado, prescindir de ese voluntario o tomar decisiones, ¿verdad? Porque ya Drásticas. la relación no es congruente. Y no estamos hablando de no tener compasión, no estamos hablando de que el ser humano, todos nosotros, todos, tenemos nuestro lado ciego, hemos tenido situaciones que cometemos decisiones basadas en el contexto del momento, cometemos errores y la misericordia y el perdón están en la restauración, creemos 100%. Lo que estamos hablando es que estemos atentos, que una organización necesita estar atenta con sus bases y moverse en esa dirección porque se pierde mucho, normalizando conductas y comportamientos que no deberíamos. Vamos a estar anunciando próximamente cuándo comienza, dónde puedes registrarte en Congruencia Organizacional. La licenciada va a tener su grupo tanto en el área metro, en su oficina, y también acá en la Hacienda Renacer para los participantes del área centro, norte y oeste. Así que quédate con nosotros. En los próximos episodios seguimos ajustando el paso. Escríbenos. Recuerda que estamos en YouTube, podcast y estamos también en las redes sociales. Licenciada, ¿y cómo te consiguen? Bueno, pueden conseguirnos a través del 787-771-9544. Claro que sí, licenciada Irialis Vélez. Así que quédate con nosotros y seguimos en Ajustando el Paso.
Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.